Adelante, Ingrid. No, eso era todo lo que quería decir, que creo Bueno, que eso es lo que está faltando. yo sigo teniendo muchísimas, ahora más cosas que decir, pero José Luis, por favor. Sí, creo que es inevitable y es parte de la provocación, creo yo, el inevitable hacer referencia concreta a lo que estamos viviendo. Pero yo me intentaría resistir por un momento a hacer esa referencia a lo que estamos viviendo en concreto para profundizar, como para tratar de entender a Aldo Capitini, en su contexto, desde luego. Por principio, Paolo, me parece que la propuesta no violenta, en una sola palabra, es em, disruptiva, ¿no? Ahora diríamos disruptiva. En Claro, palabras claro. del Papa León, diría desarmada y desarmante. Pero yo creo que no se Exacto, entiende, no se entiende, o quizá no se quiere entender por quienes estamos buscando alternativas o formas de enfrentar lo que estamos enfrentando, ¿no? Entonces, más que otra cosa, a mí me gustaría comprender mejor y sobre todo a la luz de la experiencia, porque aquí ya estamos hablando, tú decías, Paolo, que por principio, ¿no? Por punto de principio, pues cualquiera de nosotros quisiera ser coherente, ¿no? Que es un tema ético, es un tema humano, es un tema de identidad. No siempre lo logramos. Em, entonces, y la idea, nada más como noción, sin todavía entenderla y menos asumirla plenamente, pero la noción de la no violencia suena muy, muy atractiva. Eh, Sin embargo, yo creo que también el tema acá es profundamente ético y profundamente práctico. claro, Y entonces, para mí la pregunta viene por el lado de qué pasó con Aldo Capitini y ese despliegue, esa, digamos, esa puesta en marcha en sus circunstancias para poder decir algo más. claro. Marisol, ¿quieres decir algo? Buenos días. Hola, Marisol, bienvenida. Muchas gracias. Este, pues acabo de entrar, así que no sabría mucho qué decir, pero creo que estoy de acuerdo con lo que dice Ingrid. Em, Creo que, pues sí, la no violencia sería como que lo más, lo más mejor para todos. Sin embargo, creo que es muy entendible que haya gente que sí recurre a la violencia porque pues es gente que está muy enojada con las injusticias que han pasado o que han experimentado y creo que en ese sentido practicar la no violencia es muy, muy difícil. Pero Claro, pues no imposible. no imposible, exacto, exacto, no imposible. Eh, am- yo quisiera decir unas cosas un poco generales, trataré de hacerlo con atención, con cuidado. Em, Gracias a Capitini comprendimos una cosa que quizás todo el mundo sabe, ¿no? Porque todo el mundo lo vive, nosotros lo vivimos todos los días. Es más fácil dar una patada que no darla. Es más fácil golpear a alguien que no golpearlo. Y obviamente me refiero a cuando perdemos la paciencia, a cuando nos hacen enojar, a cuando nos vulneran, a cuando nos hieren o cuando hieren las personas que queremos. ¿Qué es más fácil? ¿Golpear o no golpear? Eso.
Capitini sabía que no golpear era sumamente complicado. Parto de ahí para después bajar un poco al discurso, ¿no? Porque no tengo mejores ejemplos que esto, pido disculpa. Ma el mundo está lleno de serpientes que te dicen las cosas con las palabras correctas para hacer lo incorrecto. Llenos de serpientes que se llenan la boca de palabras justas para hacer lo injusto. Jamás me dejé encantar por la frase más abrazos, menos balazos. Porque no me dejé encantar por esa frase, porque estoy a favor de los balazos. No. Esa frase no hubiera encantado ni a Capitini. Porque Capitini sabía, él lo escribe, después si quieren les voy a decir exactamente la frase maravillosa, que no existe paz sin justicia. Y que no existe justicia sin verdad. Si tú crees que la paz sea la pacificación de una determinada situación a cualquier precio, si tú crees que el precio que se puede pagar para esa pacificación es la negación de la verdad y sobre todo la negación de la justicia, evidentemente no estás haciendo un acto de no violencia, sino estás perpetuando la violencia con otras herramientas, revictimizando a las víctimas. La justicia, lo recuerdo, esencialmente es verdad, reparación y garantía de no repetición. Cuando uno dice menos balazos y más abrazos, se está pasando, está prácticamente brincando todo esto. Como si lo que las personas buscaran fuera la que nosotros ya aprendimos a llamar la paz negativa. Y admitiendo que esa sea la verdadera paz negativa. Capitini jamás invita a la tolerancia de lo injusto. Al contrario, empezamos a entrar un poco en este discurso, ¿no? Que dice José Luis, yo quiero comprender más a fondo, ¿no? Capitini está diciendo, no, lo injusto es intolerable, hay que luchar, no tanto en contra de ello, sino a favor de algo más donde la injusticia no tenga cabida. Entonces, lejos de dejar las cosas como están, lejos, lejos de la retórica del buenismo, pásenme este neologismo un poco feo, el buenismo, o sea, esa actitud de los buenos a toda cuesta, que en realidad buenos no son, porque buscan sus propios intereses, buscan la satisfacción de los intereses de unos cuantos. Me parece, lo digo con toda sinceridad, que el debate que se generó alrededor de Venezuela en las últimas semanas es un debate equivocado.
Parece que en este mundo de la polarización no hay nada más violento que la polarización, que te hace ver al otro, a la otra, como el enemigo, porque no está de acuerdo contigo. Es que tú, parece que en este mundo de la polarización tú tengas que defender o atacar Venezuela, y eso no tiene sentido. Capitanianamente hay que reconocer sin duda, sin equivocaciones, sin titubeos, que en Venezuela hay diariamente una violación de los derechos humanos, de los derechos de todos. Y que los derechos, a veces los olvidamos, no se merecen. Los tenemos por nacimiento, son los derechos de todos. Y ahí ese régimen no permite el goce total, mas ni parcial, diría yo, de los derechos humanos. Y de ahí se tiene que partir, porque Capitini partiría de ahí, no diciendo lo contrario, porque a mí me cae mal a Trump, entonces yo le digo que en Venezuela está la democracia. Esto es todo menos que no violento, desconocer la realidad. No entro en el tema profundo. Yo soy parte de América Latina Alternativa Social, una red importante de organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones venezolanas no existen, ya no existen. Nuestros compañeros que luchaban por lo mismo que luchamos nosotros están en las cárceles o tuvieron que salir a Chile, a Argentina, a Brasil, a Colombia. Tuvieron que salir a todos lados porque no podían hacer su trabajo en su propio país. No entro en ese tema. Quisiera caminar un poquito más allá porque por ahí está un personaje que pretendía públicamente tener el Premio Nobel de la Paz. No sabemos por qué. Y sí me gustaría hablar brevemente de la destrucción de los barcos venezolanos y colombianos en aguas internacionales porque transportaría droga y narcotraficantes. Ahí también la cultura de la polarización nos lleva a discutir cosas que no tienen sentido. Si los transporta, no los transporta, en la realidad no son nada. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Por qué hablamos de esto que nos distrae del verdadero tema de la paz? El verdadero tema de la paz es la justicia. Si yo mato a 14 personas en el medio del océano porque transportan droga, ¿qué estoy haciendo? Uno, aplico la pena de muerte sin juicio. Dos, impido las investigaciones. Nunca sabremos de quiénes son amigos, con quién hablan, con quién tratan, quién los cubre, quién los paga. Esa manera de solucionar las cosas es como la patada en el tobillo. Es las cosas más sencillas para quien puede destruir los barcos. Y además lo pone absolutamente en un área de seguridad donde nadie puede cuestionar su papel en el fenómeno, por ejemplo, de la inseguridad que estamos viviendo. Es evidente que Capitini lo tenía clarísimo. Lo tenía clarísimo Capitini. Él no hablaba solamente de no violencia, él hablaba de muchas otras cosas, hablaba de no colaboración, una sola palabra, que no era dejar de colaborar con, era construir un trabajo social, civil, democrático, que no pasara por la colaboración con los y las que violaban los derechos.
de las personas, una construcción alterna a la colaboración. Volvemos a eso. No se trata de luchar en contra de, se trata de luchar a favor de algo más. Capitini lo tenía muy claro. Y tenía una palabra por ahí que yo la pongo en el centro de la mesa para que ustedes hagan con ella lo que quieran. Tenía una palabra que era prudencia. Ay, esa palabra prudencia, cuando yo tenía 20 años, no tenía ningún sentido. Me parecía que los prudentes terminaban siendo cobardes, que nunca actuaban por prudencia, que la prudencia era el otro nombre del miedo. Con el tiempo, leyendo también autores como Capitini, he entendido que la prudencia es algo diferente. El hombre prudente es un hombre virtuoso. Cuando digo hombre me estoy refiriendo al ser humano y pido una disculpa. La mujer prudente es una mujer virtuosa, es decir, una mujer que tiene valores, una mujer que a través de una actitud prudente ante el conflicto cuida no herir al otro, cuida no lastimarlo. Esa es la prudencia. No cuidar que yo no me lastime, sino cuidar que yo no te lastime a ti. Eso es el hombre prudente. Él lo sabe, Capitini, que solo con la prudencia se construye la paz. Porque si tú no eres prudente, construyes el rencor. Yo no dudo que los hombres y las mujeres que hicieron las ciertas revoluciones en Américas Latinas tenían sentimientos auténticos, intenciones positivas, querían conquistar un país más justo, construirlo, devolver los derechos a las personas, no lo dudo. Pero ¿qué pasó cuando perdieron la prudencia? Hirieron a miles de personas, persiguieron a miles de personas, quitaron derechos para dar derechos, construyeron injusticia para permitir la justicia, ocultaron verdades para encontrar la verdad. Y eso no es simplemente incoherencia, es violencia, es violencia. Todo el debate alrededor del Premio Nobel de la Paz es esto. Alguien me atacó a mí, no sé si lo saben, porque yo, en principio, cuando dieron a Doña María el Premio Nobel de la Paz, yo que no comparto ninguna de sus ideas, me atreví a decir que la paz hay que construirla junto con los y las demás. Y hasta qué punto estamos dispuestos a construir juntos a personas que tienen ideas diferentes que las nuestras, pero un solo y un mismo objetivo, la paz. Todo el mundo me brincó encima porque yo estaba aprobando el premio Nobel a una persona que era de extrema derecha, que después, por supuesto, invocó, según eso, la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. ¿Cómo era posible que yo estuviera de acuerdo? Que era un incoherente, uno que hablaba y decía cosas distintas. Bueno, yo creo que la pregunta queda válida. ¿Estamos o no estamos dispuestos a aceptar la idea? Y esa era la idea de Capitini, que la paz se construye junto con el otro y que el otro no es el que nos cae bien, no es el que piensa como nosotros, sino exactamente el que nosotros no concordamos en nada con sus ideas, pero tenemos un mismo objetivo. Qué tan difícil, qué tan doloroso es construir la paz junto con esa otredad. Eso es un poco todo lo que ustedes me despertaron. No sé si ahora ustedes tienen que agregar algo, porque yo quizás, como dice Abraham,
me pasé de tiempo. Pablo, fíjate que este tema eh, o sí, esta posición o esta perspectiva no violenta es una comisión profunda, es una combinación profundamente, diríamos, ética, por supuesto, porque parte de una convicción, principios, pero también práctica. No puede ser de otra manera. A mí me gustaría conocer qué, digamos, en el caso de Capitini, y como te decía, en su contexto, por supuesto, qué, 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 cuál fue su ejecución, o sea, qué llevó a la práctica, más allá de sus planteamientos que hacen total sentido. Digo, por ejemplo, en el caso de Gandhi, y también guardando proporciones y aceptando que son realidades y momentos distintos, pero bueno, sabemos y lo reconocemos por su lucha, no por sus postulados, sino por su lucha. Entonces, a mí me gustaría, si fuera posible, quizá no hoy nos dé tiempo, quizás si puedes compartir algunas referencias para buscar eh, y ver qué hizo y cómo lo hizo. Subrayo el cómo, justo para enfatizar este tema práctico. Gracias. Sí, voy a contestar a eso porque creo que es importante, antes de pasar a Martin Luther King, que nosotros traduzcamos también en prácticas, en acciones, las ideas de Capitini. Y por supuesto lo voy a contestar. Sí, lo voy a contestar hoy, porque después quizás cuando tendremos más tiempo. Pero antes quisiera escuchar si hay algo que quieran decir Marisol, Abraham. Eh, Ingrid sobre esta postura que tienes toda la razón a llamarla ética. Sabes que hace tiempo yo sentí en un panel, en un congreso, y hasta lo hice patente, que estaba harto de tenerle miedo a decir una postura ética. ¿Por qué yo tengo que tenerle miedo? La postura ética es todo en la vida de una persona. Lo que no se puede admitir y que yo en lo personal jamás admitiré es el Estado ético. Cioè el Estado que pretende determinar la ética de todos sus ciudadanos y sus ciudadanas. Esto es peligroso, eso era el fascismo. Pero la ética mía es inviolable. Y claro que es una postura esencialmente ética que pierde todo valor, José Luis, si no soy capaz de traducirla en, en acciones. Agregaría yo que se volvería casi en antiética, ¿no? Antiética, si se pudiera decir. Es decir, cuando la ética se queda en mí, e io non hago nada consecuente a lo que pienso, a lo que digo, a lo que me construye como persona, es evidente que todo eso que me construye se marchita, o sea, se vuelve algo podrido, algo verdaderamente negativo, lo contrario de lo que podría ser. Pero antes de pasar a esta explicación de qué hizo Capitini, si quieren después hasta lo vamos analizando juntos. Ingrid, Abraham, Marisol, ¿qué piensan ustedes de esta postura ética que ahora yo profundicé un poco y hasta la aterricé un poco en nuestra actualidad, ¿no? Porque hace las cosas, ¿me entienden? Hacen las cosas más complejas. A veces la complejidad es insoportable. Me dice el otro día en la Facultad de Derecho una alumna, casi me lo grita, ¿no? Durante una conferencia, me dice, pero entonces, o estás con Maduro o estás en contra. Tú no puedes estar de los dos lados. ¿Cómo? Si se tratara de un partido de fútbol.
Cioè, io puedo estar en contra de una intervención militar sin estar a favor del gobierno que en ese momento se encuentra en ese país. Es decir, siempre está el derecho a tener una tercera vía, un tercer punto de vista. El punto de vista de la no violencia no puede admitir en ningún momento una intervención militar, en ningún momento. Porque en el momento que se diera, perdería todo sentido y todo significado. Pero quisiera escucharlos a ustedes. ¿Qué piensan de esa dificultad enorme, complejidad enorme de la no violencia, de esta postura ética? Sí, bueno, nos damos yo nuevamente la palabra. Y igual, un poco hilando a lo mejor la idea de José Luis, que sumamente implica el tener eh, un contexto mucho más completo acerca de Capetini. Eh, yo a lo que voy es más allá a lo mejor de conocer todas esas acciones, que es bastante interesante saberlas, ¿no? Y tener claridad sobre eso. Es lo que a mí, en lo particular, la idea central de lo que maneja Capetini, la puedo traer al contexto donde estoy viviendo ahora y desde donde yo sí puedo, ¿no? Pararme de manera activa en pro de la construcción justamente de paz, ¿no? Por eso lo retomaba en este ejemplo, en el ejemplo de la actualidad que tenemos, de lo que vivenciamos día a día. Y bueno, me extendí un poquito a esta cuestión política, ¿no? Pero hasta podríamos, yo lo digo porque a mí me sirve en la práctica profesional y por eso lo aterrizo en mi trinchera, como decimos, ¿no? Pero claro, es importante tener esa historia, ¿no? De lo que se hizo, porque creo que además también nos da luz en este actuar que tenemos, ¿no? Pero me centro un poco y hago énfasis justamente porque creo que de esto se trata esta sesión que tenemos, ¿no? Esta clase de eso se trata, de compartirlo, de construirlo en conjunto, de aterrizarlo en conjunto, todas esas ideas y que van un poco más allá de esta cuestión histórica, de lo que se hizo a lo mejor en el momento, ¿no? Pero que sí a mí me mueve ahorita para la realidad que tenemos, para la realidad en la que vivimos, ¿no? Y por supuesto tratar de involucrar justo en esta cuestión que señalan de la ética, ¿no? Y que tiene que ver creo que también con una cuestión, no sé si diga algo erróneo, pero una cuestión ética y hasta moral, ¿no? De las personas, donde tenemos que, que, que llegar a ser, ¿no? Y no me refiero al moralismo de lo bueno y malo, del a favor o en contra, ¿no? Sino de esta cuestión crítica, esa capacidad crítica que tenemos, porque la ética para mí es una cuestión que se construye hasta de manera profesional, pero la cuestión moral que tiene que ver con estas cuestiones de los valores como personas que tenemos, que justamente están en boga y dentro de la crisis que vivimos hoy, socialmente hablando, en todos los sentidos, en todos los niveles, desde lo económico, lo político, lo social, ¿no? Y que creo que es eso a lo que me invita a mí a reflexionar todas este concepto, esta idea, esta filosofía de Capetini, ¿no? Y que a mí me mueve a plantearlo en el terreno en el que estoy, en la realidad en la que estoy, en la realidad en la que me encuentro hoy en día, ¿no? Porque creo que para mí es sumamente importante tener esas herramientas, y lo digo yo, desde donde yo estoy parado, como les dije, desde mi trinchera, ¿no? En el punto de que en la escuela donde particularmente trabajo se vive violencia, la violencia está latente y creo que esta cuestión
si nosotros logramos comprender este mensaje, si nosotros logramos aterrizar el mensaje que Capetini nos señala, ¿no? Con esta idea, es poder transmitirlo a las demás, transmitirlo en mi caso a los jóvenes, a los niños, a los profesores, a otros directivos con los que comparto también, ¿no? Porque creo que son temas que inclusive se ponen, bueno, no creo, son temas que se ponen en la mesa inclusive hasta en las juntas de directivos, ¿no? Más allá de los alumnos, y que son temas que a nosotros nos preocupan realmente, y claro que tienen que ver justo con todo esto que pasa en el mundo, porque ya los chicos tienen acceso a toda esa información a través de redes sociales y a esas posturas y esas ideologías que hay en día, ¿no? Y a todo eso a todas esas redes que se construyen hasta para generar violencia en masa, en cuestiones, lo señalaba Paolo hace un momento, ¿no? De la fuerte crítica que puede recibir uno a través de las redes sociales por una postura, ¿no? Y que además yo, y me voy a permitir decirlo, y ya sin extenderme más y sin desviarme del tema, ¿no? Que es algo que también a mí me preocupa hoy en día, esas cuestiones de las redes sociales, porque las redes sociales en general, ¿no? En esta época digital, incitan también a la violencia, porque yo veo bastante violencia a través de las palabras, a través de las ofensas, que se dice por plantear solamente una idea, una postura, ¿no? Y eso para mí es alarmante, y lo digo a título personal y profesional, porque eso nos está incitando más a generar más violencia y pareciera que en vez de ir a favor de, ¿no? de la propia práctica a través de medios digitales, pues son otra herramienta, son la plataforma perfecta para seguir incitándola, ¿no? Y lo veo en la manera en que a través de videos, de comentarios, porque me gusta ver los comentarios para ver qué se dice. Analizo un poco los comentarios para ver qué mensaje está mandando, para ver qué es qué postura asume la gente, y me encuentro desgraciadamente que es más la violencia, es más como atacarte por atacarte y decirlo, ¿no? Entonces creo que esto que señala justamente Capetini, por eso yo lo traigo ahora sí que a mi realidad, a mi 2025, ¿no? Es justamente el hecho de que una persona como lo fue Aldo Capetini ya tuviera esa idea y lo tuviera plasmado, y que nos dará Paolo Maduz respecto a todas esas cuestiones de lo que Capetini hizo, ¿no? Pero que hoy en día sigue siendo una necesidad urgente de poder entender ese concepto, ¿no? Que creo que independientemente de los logros que se haya tenido en su momento con Capetini, lo que haya logrado Capetini en ese momento, hoy en día nosotros seguimos ávidos de poder encontrar, si quieren, lo decía Ingrid hace rato, esas estrategias, ¿no? Esas eh, eh, métodos para poder justo, ¿no? Reducir la violencia, eh, hacernos nosotros como personas mucho más pensantes, pero bueno, no pensantes en el sentido de más razonables, en el sentido de poder tratar de transformar esa idea de la violencia por la no violencia, ¿no? Y desde el discurso que maneja Capetín. Nada más, muchas gracias y perdón nuevamente por extenderme. Ingrid, Marisol, José Luis, después yo voy a decir unas cosas puntuales sobre el pensamiento capitoniano y sus acciones. Bueno, yo no tengo mucho que decir. Em, con respecto a lo que habla Capitini y lo que dice José Luis, esto de la ética, como bien dice Paulo, no es algo que se puede imponer, porque no es algo que viene de afuera, sino que viene de adentro de cada persona. Sí hay manera de, ¿cómo decir? En las escuelas, no imponer, pero sí educar, y educar con el ejemplo. Porque si no, ¿cómo es que tú le enseñas al alumno
como si fuera una cuestión matemática. Entonces, es difícil porque hay que llegar al tuétano de la gente para motivar la ética en cada persona. Gracias. Marisol, no es obligación, estoy solo dando la palabra. José Luis, ¿algo que tú quieras agregar? Gracias, Pablo. No, no, más bien escuchar. Muchas gracias. Para hacer claridad en su cabeza, probablemente en un momento donde hacer claridad era complejo, porque las elecciones profundas de Capitini se toman en un momento de conflicto exacerbado, de polarización real, un momento de violencia absoluta. Capitini pone en el papel los que pasan a la historia como sus 12 nos, ¿sí? O sea, él dice no a 12 cosas específicas que él considera grandes violencias. La primera cosa dice no al nacionalismo. Saben, decir no al nacionalismo hasta hoy puede tener un precio alto. Me ha pasado a veces hablar en contra del concepto de nacionalismo aquí en México y recibir críticas muy fuertes, ¿sí? Incluyendo la que a mí nunca me gusta escuchar, que soy extranjero y que no debería decir esas cosas. Eh, el nacionalismo para Capitini es una blasfemia porque pone en evidencia las fronteras y disminuye el valor de los confines. Eso siempre me pareció extraordinario, ¿no? Esa fineza en hablar de fronteras y confines que para muchas y muchos, no digo de nosotros, pero para muchas y muchos son sinónimos. Cuando la frontera en la realidad te divide, te enfrenta a la otra edad, mientras el confín te une a la otra edad en los objetivos que se vuelven comunes, con fines, ¿sí? Nosotros tenemos objetivos comunes porque donde termino yo, empiezas tú, cosa distinta de la frontera. La frontera rechaza, el confín acoge. De ahí, evidentemente, al segundo no, el paso es corto porque Capitini se opone redondamente all'imperialismo, perché l'imperialismo es la versión mejorada del nacionalismo, porque no solo habla de ti, sino del hecho que tú eres mejor, superior al otro, y tienes derecho a dominarlo. El tercer no es de carácter humanista. Así que no perdamos de vista que la no violencia es profundamente humanista. La no violencia no es una idea abstracta, tiene que ver con la persona. Y la persona se encuentra en el centro del discurso. Ahora, si en el centro del discurso está el funcionamiento del sistema, lo que nosotros llamamos con cierta ligereza la burocracia. El centralismo burocrático es la negación del humanismo, porque en nombre del sistema y de su funcionamiento se sacrifica el bienestar de las personas. El cuarto no es el no al totalitarismo y ahí
el tema del totalitarismo yo lo he aprendido verdaderamente hace muchísimos años y gracias a un profesor que ahora ya no vive, como pasa seguido, los profesores, los profesores eh, nos marcan a veces. Sí, yo tenía un profesor de metodología de la investigación social que en la realidad era un gran activista de la paz. Entonces, adentro de sus clases, que no deberían de hablar de eso, ponía mucha paz y a mí me abrió los ojos sobre muchas cosas. No me acuerdo casi nada de metodología, pero me acuerdo mucho de la paz. Eh, el totalitarismo no es la imposición violenta. Paolo, ¿Sí? ¿cómo se llamaba tu profesor? Alberto Labate. Si quieren ahora les comparto su nombre completo. A lo mejor algo encuentran porque ha sido un grande hombre de paz. Era el hombre que creó, lo abro un paréntesis y lo cierro inmediatamente, el hombre que creó las fuerzas de paz no, desarmadas en, Bosnia, en Sarajevo, encabezando grupos contingentes de activistas que iban totalmente desarmados a, a esta ciudad mártir, teatro de una de las más grandes masacres europeas de la posguerra, como escudos humanos para los últimos, como escudos humanos para las víctimas. ¿No? Los escudos privilegiados, los europeos occidentales, los que nadie tocaría porque si no se desencadenaría una guerra. Hoy en día eso no funcionaría, pero en ese entonces funcionaba. Entonces él nos enseñó una cosa que a mí me parece extraordinaria, que la paz se hace con el cuerpo, que la paz se hace con el cuerpo, que tienes que poner cuerpo, tu cuerpo. Ok. Eh, les propongo una cosa. Hagamos la pausa ahora que son las 11. Una pausa. Nos vemos aquí 11:15, 11:20 a más tardar. Y seguimos profundizando Aldo Capitini. Si les parece, vienen las acciones, pero faltan también 8, bueno, casi 9 nos. Cioè, este no que ha dicho Aldo Capitini a tantas cosas que nos dan la idea de la no violencia. Pongo en pausa nuestra grabación y después se recuérdame, Ingrid, que tengo que reactivarla y vamos a hacer nuestra pausa. Gracias al abate descubrí exactamente qué era el totalitarismo, porque vivía en esa ilusión, en ese preconcepto que el totalitarismo era imposición violenta de la fuerza, ¿no? Imponer el poder. Ma el totalitarismo es algo más grande, que es la ocupación total del espacio. Eso. Por eso se llama totalitarismo, ¿no? Y además esa palabra llamaba mucho la atención de Capitini, porque esa palabra la inventaron los fascistas. Era un neologismo de los fascistas que para explicar su intención de ocupar todo espacio físico, culturale, politico, espiritual, acuñaron la palabra totalitarismo. Totalitarismo. Totalitarismo no es la dictadura, hay muchas dictaduras que no son totalitarias porque no lo logran, ¿sí? Que imponen el poder con la violencia, con el miedo, con la prepotencia, pero no son totalitarias porque siempre les queda algún espacio que no logran ocupar. El totalitarismo era la ambición de los fascismos. Evidentemente, Capitini sentía que el totalitarismo era la negación de la paz. El prepoder.
El prepoder, no la prepotencia, porque él era cuidaba mucho las palabras, el prepoder, cioè, es decir, el verbo típico de la persona prepotente. ¿Sí? El prepoder era una cosa que, según Aldo Capitini, había que negar con toda la fuerza posible, hasta cuando el prepoder se ponía al servicio de la causa. Y eso era algo que probablemente muchos no entendían, ¿no? Ah, no, el prepoder es malo cuando está en contra de mí, pero cuando está a mi favor, entonces el prepoder es bueno. No, el prepoder es malo siempre. Siempre, porque es una forma de violencia que no deja al otro la posibilidad de actuar. Esa violencia, y aquí viene el sexto no, esa, esa, esa violencia a la cual hay que decir siempre que no, hasta cuando es nuestra propia violencia, hasta cuando nosotros pensamos que es justificada, que es necesaria, siempre hay que decirle que no. Es una lucha continua interna al ser humano. Capitini tenía muy claro que el verdadero trabajo en la no violencia era sobre uno mismo, no era sobre los y las demás, sino sobre nosotros mismos, nosotras mismas. Trabajar para renunciar a todo tipo de violencia, para renegar, y viene el séptimo nos, para renegar cualquier tipo de falso revolucionarismo attivista, sì, lo llamaba él, Paulo, ¿sí? discúlpame, es que se me pasó el sexto, Ah, el después de sexto era prepoder, la dijiste otro. exaltación de la violencia. ¿Cuándo? Ya, Hasta gracias. cuándo es la nuestra, ¿sí, José Luis? Ya, gracias. Hasta cuándo, agregaba él, una cosa que a mí me parece que después nos puede cuestionar a lo largo de lo que queda del diplomado, ¿hasta cuándo es necesaria? Cioè, esa idea de la necesariedad como si fuera sinónimo de justicia. Rechazar la necesariedad como sinónimo de justicia es propio de Capitini. Capitini se opone al revolucionarismo activista, lo llama así, porque dice, no, cuando tú la revolución la haces con la violencia, tú al final terminas no revolucionando nada o revolucionando solo las capas más superficiales, porque la parte más interna, la más oculta de la violencia queda intacta. La revolución es aparente cuando está hecha con la violencia, porque termina usando las herramientas de ese mismo sistema que quiere revolucionar. Y entonces el sistema al final sale reforzado. Él tenía clarísimas las revoluciones del siglo XX. O sea, estamos todavía en los años 30, ¿me entienden? 32, 33. Las revoluciones son frescas, la revolución mexicana, la revolución socialista en Rusia y otras revoluciones. Revoluciones violentas, extremadamente violentas, que lejos de construir una sociedad más justa, habían simplemente promovido el cambio de la clase violenta, el cambio de la clase poderosa, el cambio del sistema, no en un sentido intrínseco, sino en un sentido de componentes, es decir, los que estaban abajo están arriba, los que están arriba están en el medio porque nunca van hasta abajo. Existe en la revolución violenta, decía Capitini, la reconversión, es decir, los que antes pensaban de una manera y que de repente se vuelven revolucionarios y se ponen la camiseta de la revolución y siguen en su privilegio. El octavo no, justo porque no puedo detenerme tanto, ¿verdad? Es el no a la alianza entre el conservadorismo y la religión.
Él estaba convencido como hombre de fe que la religión todo podía ser menos que conservadora, porque el conservadurismo era la negación de la religión. Entonces, evidentemente, todas las veces que la religión, su propia religión, la católica, cedía a la tentación de hacer un pacto con los conservadores, él se oponía. Ojo, él no era uno que consideraba la religión algo marginal, no, no. Capitini, a diferencia de mí, por ejemplo, y yo lo reconozco, ponía la religión en el centro de su propio discurso. ¿Eh? Cuando él decidió renunciar al puesto de profesor universitario porque se rehusó a firmar ese manifiesto, tuvo que escribirle a su madre para justificar un acto que parecía absolutamente ilógico, que parecía una locura, una vida entera buscando una cátedra, y ahora que tienes la cátedra, ahora que tienes la plaza, renuncias. ¿Cómo es posible? Estás loco. Él le decía, madre, yo hago lo que hago porque es justo y no temo nada. He tomado, perdón que me mueva ahora un segundo porque lo tengo que leer y traducir a la impronta, es decir, sobre la marcha. He pensado por mucho tiempo desde un punto de vista religioso al el empleo de la violencia. Bueno, hay una enseñanza que dice que hay que tener confianza en ella, porque a veces la violencia es necesaria. Y siempre me pareció que esa enseñanza es un error y revela solamente una cosa, la falta de profundidad de la fe de uno. Es decir, en la realidad, la persona violenta, dice Aldo Capitini, es una persona de poca fe. Para mí está difícil comprenderlo a fondo, pero reconozco que cuando él habla de fe y de religión, habla con autoridad moral. No es uno que critica la fe, al contrario, la pone en el centro de su propio discurso y es en nombre de su fe que renuncia a la violencia. Dice una cosa fuerte que a muchos les dolía. Los violentos no creen. Los violentos no creen. Duele. Sobre todo cuando uno actúa de manera violenta en nombre de Dios. Piensen que Capitini vivía en un mundo donde los nazis traían puesta un pin que decía, Dios está con nosotros. O sea, sentían ellos que fundamentalmente eran paganos, sentían la necesidad absoluta de justificar lo que hacían, los horrores que hacían con Dios. E Capitini, ovviamente, se rebellaba. El corporativismo. Aquí no me voy a quedar mucho, pero el corporativismo es la negación del conflicto. Capitini defendía el valor del conflicto, no le daba miedo el conflicto, no le daba miedo la lucha. Él era el primero en decir que no es la lucha que se encuentra entera de juicio, sino la manera de luchar. La lucha es sagrada. Él era uno que luchaba. Él cuando no firmó ese manifiesto sacrificando su propia carrera profesional y la subsistencia de su familia, él estaba luchando. El no número 10 es la idea de una sola cultura y de una sola educación posibles. Él creía en el pluralismo, creía en el pluralismo y diffidaba de cualquier unicismo, como lo llamaba él. Es decir, una única cultura posible, una única educación posible.
Em, el 11, les recuerdo que los no son 12. El 11 es la ostentación de las cosas hechas a frente de las cosas que no has hecho. Nadie debería nunca ostentar lo que hizo. Siempre deberíamos hablar de lo que todavía no hicimos, porque no quisimos, porque no pudimos o porque simplemente no tuvimos tiempo. Es importante, él dice, no soporto la ostentación de lo hecho, que normalmente siempre es poco, a comparación de lo mucho que todavía es para hacer. Entonces, me parece que también en este caso, el pensamiento de Capitini es muy, pero muy actual, ¿verdad? Vigente. Y queda la última, que es la idea del líder máximo, la idea de un hombre que representa la salvación, la idea del Mesías humano, la idea del hombre que es superior a todos los demás hombres y que puede sacar una comunidad, hasta un país de una crisis profunda. Él le decía que no, porque de los problemas, de los conflictos, de la violencia, se sale solamente todos y todas juntas. Hay que diffidar en los salvadores, porque los salvadores terminan siempre actuando de manera violenta y para y por los intereses de pocos y pocas. Entonces, esos son los 12 nos. ¿Cómo los traducía en práctica? Ya desde la dictadura, es decir, cuando Italia todavía era un lugar invivible para las personas que querían ser libres, él creó los centros de orientación social. Se llamaban COS, los centros de orientación social que por toda la dictadura, les recuerdo, duró hasta 1943, desde el 25, y después del 43, otros 2 años, los años de la guerra, con una complicidad más que evidente de los nazis alemanes. Entonces, hasta el 45, los COS, los centros de orientación social, eran clandestinos, podían costar la vida, podían costar la prisionía, la deportación. Que eran centros donde las personas aprendían a construir juntos herramientas no violentas para transformar los conflictos. La lección de Capitini es mi lección, es decir, yo aprendí de él a través de Alberto y de otros grandes maestros que solo de manera cooperativa es posible construir las herramientas que nos permitan construir la paz de manera no violenta. Porque si la construcción no es cooperativa, es decir, si no procede de todos y todas, entonces las herramientas tarde o temprano terminarán siendo violentas. Terminarán siendo violentas. ¿Ok? Me parece que eso es muy importante. No sé si ahora ustedes quieren dialogar un momento, sobre todo quisiera escucharte a ti, José Luis, porque en 15 minutos tienes que desconectarte y tu opinión me importa mucho. Muchas gracias, Pablo. No, bueno, haz de cuenta que lo que más me impresiona es la vigencia de estos nos. Desde luego, en su contexto tienen un significado como que un peso, ¿no? Importante, pero cada una de estas perfectamente se puede trasladar al contexto actual. Y, y son nos eh, más allá de compromiso, ¿no? Sobre todo este último que ya va, no sé, digo, me gustaría conocer más, eh, porque
justo, o sea, me conecta mucho con todas estas perspectivas de complejidad, de, digamos, de creación o de co-creación colectiva, que perdón el paréntesis, solamente es por lo relevante que me parece. O sea, que se han venido a conocer o a desarrollar, en cierta forma a descubrir a partir de estas perspectivas sistémicas, ¿no? Entonces, el planteamiento que él hace, más allá de un ideario democrático, o sea, desde el punto de vista, digo, no sé cuál sea su ideario político, asumo por lo que decías que es profundamente democrático, pero no liberal. O sea, lo que él está planteando es una co-construcción. Bueno, eso como primer comentario, Pablo. eh, y sí responde a la pregunta que te hacía de de qué tanto lo llevó a la práctica, ¿no? O sea, es clarísimo. Gracias. Sí, quisiera agregar yo en ese sentido, José Luis, que él tenía una idea de la práctica a veces muy radical. Es también gracias a personas como él que nosotros podemos dar un valor positivo, realmente positivo, a la palabra radical, esta palabra tan prostituida, acorrentada por el lenguaje común, ¿no? Que nosotros vemos una persona violenta e inmediatamente la definimos radical, como si el radicalismo fuera un sinónimo de violencia, cuando en la realidad el radicalismo, según Capitini, era agarrar los temas, los problemas desde las raíces. No tenía nada que ver con la violencia ser radicales. Una cosa es ser fundamentalista, una cosa es ser sectario, una cosa es ser intolerante, una cosa es ser radical. Los radicales agarran los problemas, los conflictos desde las raíces. Por esa razón, un hombre como, por esa razón, un hombre como Capitini llega a elegir ser vegetariano. Okay. Ahora, nosotros hoy en día estamos quizás acostumbrados a esta elección. En la época de Capitini no era una elección tan común. Pero Capitini decía, bueno, yo tengo que ser consecuente con lo que pienso. La violencia es violencia siempre, también cuando está en contra de la naturaleza. Yo no puedo aceptar un sistema alimenticio que violenta una parte de los seres vivientes. Ahora, yo no estoy diciendo, pero yo no soy vegetariano y tampoco me hago bonito y bello con las ideas de Capitini. Me parece que es interesante su manera de llevarlo a la práctica. No lo lleva a la práctica en mí, en ti, en los y las demás, sino lo lleva a la práctica en sí mismo. ¿Sabes qué? Soy yo que soy una contradicción que camina, entonces dejo de comer carne. ¿Ok? Ahora, Capitini también tiene el tema de la afiliación política que en sí es una forma de polarizar mi discurso. Cuando tú preguntas, ¿cuál era su ideología? Su ideología era esta, esta que hemos ilustrado hasta ahora. Claro que no era liberal, claro que no era socialista, claro que no era comunista, claro que no era cualquier otra cosa, no era populista. Ma ¿por qué no lo era? No porque estuviera en contra de todas esas ideas, sino porque de cada una de esas ideas era capaz de tomar lo que verdaderamente era humanista, lo que verdaderamente seguía poniendo al ser humano en el centro del discurso. El liberalismo llega un momento que ya no pone al ser humano en el centro del discurso, o mejor dicho, a veces finge
de ponerlo, ¿no? Porque pone al individuo, pero cuando pone al individuo, de alguna manera se vuelve deshumano. El socialismo y el comunismo, para que esto sea parejo, es evidente que en el centro del discurso ahora ponen la justicia social, mañana ponen la libertad, pasado mañana ponen la igualdad y los seres humanos jamás encuentran espacio en el centro del discurso. Es decir, toda ideología por Capitini termina siendo deshumana. Y yo lo sé que no se usa mucho esa palabra, se usa más inhumano, pero la verdad aprendamos en este caso a utilizar deshumano, es decir, se aleja de lo humano y se aleja tanto de lo humano que tarde o temprano termina siendo inhumano. Así que se pueden hacer millones de muertos en nombre de la libertad, como si la vida humana valiera menos que la libertad, como si la libertad fuera una cosa abstracta. Y de hecho se vuelve una cosa abstracta porque los seres humanos y las seres humanas que mueren, todos son menos que libres. Entonces Capitini lo había entendido, no se casó nunca con ningún partido. Obviamente había partidos políticos que lo odiaban, partidos políticos que decían que lo comprendían, pero en la práctica eran muy diferentes de él. No, no había un partido que se casara verdaderamente con las ideas de Capitini. Abraham, Ingrid, Marisol, también. Bueno, a mí me gustaría comentar algo porque yo también me voy a tener que ir un poquito más temprano. Em, pues la verdad es que me impactó mucho lo que mencionaste de Capitini y de cómo relacionaba la no violencia con la religión. Creo que eso ay, no sé, me impactó, me impactó mucho, me movió cosas. Eh, Porque creo que algo que, bueno, hablando más desde lo personal, he escuchado mucho entre entre la chaviza, entre la juventud, que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y, y hay veces que a mí me gustaría como que ser más, como moverme más, ¿no? Ir a marchas, sí, ser más como revolucionaria, todo el sentido de la palabra, ¿no? Pero no sé, cuando yo veo a, a algunos jóvenes cómo reaccionan con violencia o cómo actúan de forma, pues muy, pues a lo mejor un poco negativa, pues la verdad es que a mí no pues no, como que me quita las ganas, vaya, de seguir como con este movimiento. Entonces creo que también el ser como eh, no violento o no tan radical, creo que también es una forma de ser revolucionaria. No sé si me doy a entender. Y también pasa mucho que los jóvenes pues no creen en Dios, no creen en nada, no practican ninguna religión y creo que está bien porque pues cada quien sigue sus propias em, pues ideas o ideologías, pero siento que no tanto la religión, sino el creer en algo es importante para pues para todos, para la humanidad en general, porque creo que es algo que nos hace más sensibles. em, Y como que no tan materialista, supongo. Entonces, sí, creo que esa sería mi pequeña contribución.
Fíjate que no es tan pequeña. Y yo agregaría también una cosa. Creo que se puede ser revolucionarios sin ser violentos. Lo pensaba Capitini. Capitini no critica la revolución, critica la revolución violenta. Entonces yo creo que siempre habría que reflexionar sobre esa frase. No creo que hay que ser revolucionarios a toda cuesta. No hay que confundir, y eso Capitini lo tenía muy claro, la revolución con la rebeldía. Ser rebeldes no significa ser revolucionarios. No decía una película famosa, quizás alguien la recuerda, Rebelde sin causa. ¿Sí? El revolucionario siempre tiene una causa. Y siempre hay una causa por ser revolucionarios. Y sí creo que cuando eres joven, por muchas razones, ligadas también a las contingencias de tu vida, porque no tienes hijos, porque no tienes pareja, porque al final respondes por ti, sí se da a la juventud la revolución. Lo que no se debe dar, según Capitini, es la revolución violenta en ningún momento y por ninguna razón, porque la revolución violenta jamás es justificada, aunque a veces parezca necesario. Eso. Entonces son cosas distintas tener ganas de participar y casarse con la violencia de los y las demás. Son cosas distintas porque evidentemente se puede participar también de manera no violenta y se puede trabajar con los y las violentas para que dejen la violencia y se casen con otra, con otra manera de construir el discurso. Pero aquí me parece fundamental otra cosa también. Capitini no es uno que habla tantas palabras y después en la práctica, no, es uno que hace. Porque si tú no le demuestras a los violentos que la violencia no lleva a nada, no que la violencia es injusta, que no lleva a nada o que te lleva a tener lo mismo que tenías antes, solo con una cara y un nombre diferente. Si tú no logras superar esa idea, demostrando que las cosas se pueden hacer de otra forma y que si se hacen de otra forma, funciona. Es evidente que el discurso de la no violencia está destinado a fracasar. La no violencia no es un consuelo personal. Ah, yo no soy violenta. Ah, yo no como carne. Ah, yo ni soy vegana, no como ni queso ni huevo, porque pobre pollito que yo le prohíbo nacer porque me juego el embrión, me como el embrión, ¿no? Ahora, todo esto tiene un sentido si está dentro de un discurso y adentro de un sistema activo donde tú actúas. Pero si uno dice, yo soy vegetariano, pero a mí me vale si hay pobres. Yo soy vegetariano, pero a mí me vale si violan a las niñas. Bueno, entonces tu ser vegetariano es un vicio. Tu ser no violento es un placebo para tu alma, pero no cambia el mundo. No, tenía muy claro Capitini que la no violencia puede, es la única, es la sola que puede cambiar el mundo. Lo tenía clarísimo. Tanto es verdad que él es el fundador, el creador de la Marcha de la Paz en Asís. Esa marcha que este año fue multitudinaria. Una marcha así no se había visto nunca en la historia. ¿No? Porque él piensa en una marcha. Ah, porque cree en las marchas. Claro que cree en las marchas. No, no cree en esas marchas. No cree en el enfrentamiento con el policía. No cree la destrucción de la vitrina de un banco. No porque le importe el banco, sino porque le importa el acto de violencia. ¿Cómo crees cambiar el mundo rompiendo una vitrina? Eso. Entonces, es evidente, eso no tiene que alejarnos de la idea de la revolución. Él cree en la revolución, en el cambio.
pero debe ser no violento, una sola palabra. Ingrid, tú, Abraham. Y yo un poco retomando esta cuestión que pone Marisol en el centro, ¿no? Esta cuestión de la revolución, del cambio y de lo que implica inclusive la propia palabra del radicalismo, ¿no? Que justo señalas, Paolo, el no confundir con la violencia, ¿no? Que es lo que señalaba un poco Marisol cuando decía que ella, pues, ha pensado en unirse justo a ese tipo de movimientos, pero que, pues, desafortunadamente ella le decepciona el ver que dentro de esos movimientos, de esas manifestaciones, de esas marchas, está inmersa la violencia, ¿no? Y esa es la parte que, que, que me gustaría como retomar, señalar, ¿no? Entender de entrada un poco esta parte o el concepto, digo, sin querer ser bastante académico, ¿no? Y no porque no lo tengo fijo, pero de la cuestión de lo que es la revolución, qué implica ser revolución, qué implica ser revolucionario, ¿no? Y me pongo a pensar en un momento en esta cuestión de la revolución industrial y otras tantas revoluciones que digo, a su modo, hay violencia por supuesto, pero que tienen que ver justo con el cambio, ¿no? Y ese cambio no siempre tiene que implicar, y me refiero al aspecto humano, en la violencia, ¿no? Hay gente magnífica por retomar esos personajes, y lo hemos señalado aquí, ¿no? Gandhi, Martin Luther King, Martin Buber, entre otros personajes que hemos conocido a lo largo de este diplomado, ¿no? Y que tienen mucho que ver con esa revolución social que se ha hecho, que se sigue haciendo, ¿no? Por cambiar la violencia, porque transformar esas prácticas violentas, este sometimiento, ¿no? Y ahora que también hablaba José Luis respecto a estas cuestiones políticas, ¿no? Que realmente este personaje, bueno, a mí me vino mucho a la cabeza y lo señalaba Paulo, esa cuestión de los nazis, ¿no? Que ellos decían, inclusive existe una versión, una teoría que dice que Hitler estaba enojado con los judíos, una por la cuestión económica, pero otra por esas cuestiones filosóficas de la idea del Dios, ¿no? Que inclusive hay perdón que sea redundante, la teoría de que el mismo Hitler buscaba la famosa lanza del destino para como un objeto de poder que le iba a llevar al triunfo. Hay una teoría que habla sobre eso, ¿no? Espero no estar fantaseando mucho, pero que era parte de lo que a él le movía, el discurso de lo que a él le movía, ¿no? Y entonces también me vino a la cabeza Nietzsche por ahí, cuando habla del superhombre, ¿no? Cuando señala Nietzsche acerca de ese superhombre y cómo la misma Alemania, el mismo Hitler, ¿no? Utilizó ese discurso de Nietzsche para crear esa famosa raza superior, que era la ideología, lo que le movía a él, ¿no? Entendiéndolo desde esta perspectiva, ¿no? De justo del radicalismo a través de la violencia, porque ahí fue radicalmente y violento Hitler cuando atacó a cuanto judío pudo, ¿no? Y entonces todo eso que permea y que manifiesta justo Capetini, ¿no? Y que como bien señalaba José Luis, qué tan vigente está todo esto, ¿no? Estos no, qué tan vigente están en nosotros, y justo lo señalaba hace un momento, ¿no? Cuando decía que qué tan ávidos estamos nosotros de esa construcción de paz, que siguen vigentes esos discursos, que siguen vigentes discursos de personajes que van a lo mejor un poquito más allá de Capetini y de otros, vamos a llamarle un poquito más modernos, ¿no? Como Martin Luther King, pero que está aquí, que sigue vigente, ¿no? Insisto, y ya para concretar esto y sin irme ya más allá, ya sabe que lo he señalado ya en otras sesiones, en esta parte de justo de lo que señala políticamente
Kant, ¿no? Cuando habla de la paz, pero de todo lo que tienen que ver las naciones para construir la paz a nivel mundial y que hoy en día sigue vigente y seguimos ávidos de poder entender esos conceptos, tal vez para justo por lo que señalaba José Luis. José Luis, ¿me escuchas? Sí, Ingrid, ¿me escuchas tú? A mí, ¿me Que a mí en lo escuchas? particular. A ti sí te escucho, pero Ah, entonces ya se apareció otra bloquea. vez Abraham. Eso. Sí. Es que Ah, te ya no me escuchaba. congelaste. Ay, qué horror. Bueno, voy a quitar mi cámara. Bueno, y nada más para concretar la idea, ¿no? A veces puedo entender que hay una hermosa revolución a través de, como le señalaba, de este tipo de personajes y hasta desde el aspecto artístico, ¿no? Viene a mente, por ejemplo, la Guernica de Picasso, viene toda esa lucha manejada inclusive por la misma, perdón que lo señale así, por la misma Frida Kahlo, también interesante lo que hizo dentro en ese sentido, ¿no? O sea, todos esos movimientos revolucionarios que no necesariamente tenían que ver con acciones de violencia, ¿no? Y que eran una manera de resistirse, ¿no? Como lo señalaba Paolo, el mismo Aldo Capitini, con esta parte de convertirse en vegano y de todas otras prácticas, siendo congruentes, revolucionarios, pero no violentos, ¿no? Eso es lo que a mí me atrae, de todo este discurso que estamos señalando con Aldo Capetini. Perfecto. Ingrid, ¿tú quieres agregar algo? Yo les propongo una cosa. Nosotros seguimos con el nuevo módulo, el primer módulo del próximo semestre, el próximo sábado. Podemos cerrar el discurso sobre Martin Luther King el próximo sábado para permitirle a José Luis y a Marisol, que ya se desconectaron, participar, ¿no? Porque yo creo que el discurso de Martin Luther King es importante. Si les parece, cerramos aquí, que son las 12:10. Me parece. Y el próximo sábado, evidentemente, lo enfrentamos desde Martin Luther King y después entramos al discurso del nuevo módulo. ¿Les parece? Perfecto. Tanto es conmigo. Bueno, ¿Te parece, Abraham? Pues voy a oponerme, no, no es cierto. No, sí, completamente de acuerdo Exacto, pero te contigo. opones de manera no violenta. De manera no violenta, por supuesto. Me voy a quedar aquí conectado, me voy a quedar conectado toda la semana Ah, aquí. exacto, te quedas conectado toda la semana. Eso sería bueno. Sí, Ocupando, será mi manera de ocupando resistir. la sala de reuniones de Zoom. Está bien. Ok, ok, entonces lo dejamos así. Ha sido muy bello. Creo que hay mucho que reflexionar. A mí me deja mucho que pensar Aldo Capitini. Yo mismo, se lo digo sinceramente, a veces tengo dificultad en comprender hasta el fondo, hasta dónde me puede llevar. No tenemos que tomarlo a la ligera. Aquí de ligero no hay nada. Una cosa es decirlo, una cosa es hacerlo. Y a veces los alumnos te miran y te dicen, no, son jóvenes, te dicen, bueno, pero ¿qué? Demuéstramelo, hazlo, ¿no? Entonces tú entras en dificultad, no es tan sencillo, no hay que tomarlos así, ¿no? Hay que pensarlo bien. Quizás esta semana nos ayuda. El sábado seguimos platicando, Martin Luther King, la no violencia, y después entramos a la construcción de las herramientas. ¿Ok? ok. Muy bien, Que Perfecto, perfecto. tengan abrazo. buen fin de Igualmente, semana. gracias. Bye. Igualmente. Chao. Bye, bye. Paulo. ¿Sí? Estás ahí. Oye, antes de Dime. cortarla, quería preguntarte algo. Lo que pasa es que me llegó una invitación de un que es como congreso Ah, que se va a dar en un hotel y me dijeron que iba a participar usted. ¿Es correcto? espérame un segundito, espérame, que voy a contestar un momento el teléfono. Ahora te contesto, espérame. Sí, claro.
¿Cuál es el congreso, Abraham? Abraham, ¿te desconectaste? Abraham.